Buenos días, estamos aquí porque vamos a entrevistar a un director de cine cubano radicado en Madrid, uno de los grandes, para mí, constructores y reconstructores de la historia cubana en el cine. De él son películas como La Edad de la Peseta, Omertá, El Acompañante. De él es el tan cuestionado, tan traicionado, pero tan laureado y tan acertado documental El Caso Padilla, un documental importantísimo para todos los cubanos y sobre todo para personas como yo que se dedican a trabajar justamente la historia republicana, la historia de la revolución y la involución que ésta significó en el arte. Él es alguien que a mí me ha impresionado desde lo primero que vi de él, pero más aún me ha impresionado su persona, su humildad y su buen hacer. Estoy súper contenta porque además de todo esto es un amigo que me ha concedido la oportunidad de una entrevista en primicia de su reciente película Comandante Fritz, que aún no se ha estrenado en España. Yo la he visto aún sin comercializar. Se estrenó en el Festival de Múnich, que es una de las cosas más importantes que quiero preguntarle. Se trata nada más y nada menos que de mi amigo Pavel Girot, al que saludo y le digo muchas gracias, Pavel, por esta conversa de mañana. Y bueno, asombradísima por esta salida así de tan excelente película y que sea justamente un alemán, Fassbinder, que además lleva un apellido muy parecido a otro gran alemán, director de cine, en este caso él es productor, y su interés por estrenar esta película en Múnich. Y esa creo que es mi primera pregunta. Buenos días y bueno, tratemos de mantenerlos lo más formal posible a pesar de lo mucho que ya hemos conversado. Con nosotros, Pavel Girot. Bueno, una de las preguntas que quiero hacerte, ya que estamos empezando esta entrevista, es, que lo hablábamos antes y no lo concretamos, como es que de pronto un proyecto que yo sé que lleva mucho tiempo en pro y postproducción, con cambios y avatares que ya hablaremos, ¿cómo aparece de pronto anunciado así que se va a poner en el Festival de Múnich? O sea, y sale de pronto a las redes como que va a ser allí y no en otro lugar. Tú elegiste Múnich. ¿Cómo apareces allí en Múnich con Comandante Fritz? Aprovecharon el festival de Múnich para estrenarla, pero no tienen todavía cerrada distribución ni nada, entonces... Pero veo que bueno, que es una película que no sé, primero no sé por qué lo quisieron estrenar en el Festival de Múnich. Porque es alemana y tienen un mercado ahí, ellos creen que ese mercado, yo veo que es más importante para un mercado hispano que para un mercado alemán. Totalmente. Pero ellos tienen esa idea y el problema es que ahí sí yo no mando, ahí yo soy un empleado más. Porque yo veo que la película incluso, bueno, yo la vi subtitulada al inglés, tampoco es tan complicado entender lo que ocurre, lo que pasa. A mí me parece que, por ejemplo, esa película en España tendría, creo Yo que también sería lo la creo. primera película cubana que tendría no sé, un despegue, y ya eso lo hablaremos, aunque eso, bueno, sobre eso yo estoy escribiendo. Sí, es una película que realmente es una película hecha para público.
O sea, no es una película hermética, tiene cositas, pero es una película con perfil comercial, creo yo. Perfil comercial también puede tener otro tipo de perfil, pero en definitiva todo el que pueda, todas las personas van a ir a verla. O sea, uno se Claro. tiene que quedar con quizás con el realismo mágico, porque realmente el realismo mágico lo que sí Hay hay que- ahí. Otros pueden entender un poco más, quizás los que estamos más dentro, o para los que representa algo esa película muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que es una película divertida, muy bien hecha, las interpretaciones son muy buenas, la gente se va a reír y al mismo tiempo habrá otra gente que le pasará como a mí en Guantanamera, que todo el cine se reía y yo lloraba porque lo vi aquí. Pero Me pasó con ya te contaré ahora en la entrevista lo que me pasó con el equipo cuando leíamos el guión, que la veían como una película surrealista y yo decía, no, esto es realismo. Pero si es que nosotros vivimos en el surrealismo en Cuba. Yo siempre he dicho, Cuba es Macondo, lo demás. Así es. Y bueno, una crítica que salió en Alemania decía que toda esa locura que nos habíamos inventado de ese atentado absurdo a Fidel Castro de tumbarle la barba Claro. era como lo mejor de la película y que quizás la historia de amor era lo más convencional, pero él veía eso como un absurdo. Yo le decía, no, es que O sea, en las crisis el héroe es Salvador, ¿no? Entonces, si tú te pones sí, a ver, claro, casi todos tienen un arquetipo. La barba, o sea, todo eso es un peso. Pero es verdad, imaginémonos a Fidel sin pelo, sin barba, o sea, se cayó el mito de los barbudos. Es verdad que las mandíbulas, todas esas cosas, pero claro, no se reconocería en el mundo y diría, la gente se reiría, porque justamente ese tabaco para no besar la boca, esa barba, era todo como un exceso de virilidad sí, sí, en el trópico y un líder. calculado. A mí me pareció genial, porque además no va del típico asesinato. Y luego la traductora hace una referencia ahí a Marita, que es aquella Sí, hermana que se lió. O sea, la película está llena de referencias, que a lo mejor para un cubano se le da, ¿no? Un cubano que más o menos conozca, pero yo creo que la película es para divertirse. sí, mira, mi hijo la disfrutó y obviamente mi hijo no conoce esos detalles, tiene 14 años y la disfrutó de principio a fin. Pero claro, quien domina esos otras cosas, pues disfruta más la película. Porque te va haciendo alusiones y ahí es donde está el surrealismo de la película. Eso decía Billy Wilder, ¿no? Que es importante entender el relato. Pero claro, quien tenga más información sobre ese relato, disfruta más la película. Pero que es importante, sí o sí, entender el relato, sobre todo en una película como esta, que no pretende desafiar al espectador, sino que es una película que cumple con códigos ya establecidos dentro de la dramática cinematográfica. Tú eres el guionista de la película. No, el guionista, el creador de la historia es Arturo Infante, porque Arturo Infante, Ernest Fassbender, el productor alemán de la película, productor azul, en un inicio, ya había trabajado con Arturo Infante en su película como director, que se llamaba el extraño viaje de Celeste García, Sí. que es una película muy ingeniosa. Y habían trabajado juntos, él había participado como productor en esa película y le pide una historia que tratara sobre la presencia de la RDA en Cuba. Y ahí Arturo comienza a informarse sobre cosas, empieza a estudiar y le surge la idea, la historia del Cayo Telman, que le regala Fidel Castro a Erich Honecker, a cambio, bueno, que le regala no, que Alemania le comprara el 6% de la producción de azúcar. Ahí la idea era hacer un balneario, dicen que nudista, para el proletariado alemán, ¿no? Los vanguardias de la RDA irían al trópico a disfrutar de las playas. La playa le pusieron playa RDA incluso. Y hoy por hoy el Cayo se sigue llamando así. Cuando ves el mapa de Cuba, o sea, esa historia es real. O sea, él todo lo articuló a partir de eso. Eso es real. Entonces se comienza a informarse sobre
todos esos atentados a Fidel Castro y obviamente el que más que no se sabe si es real o es parte de los mitos estos que se construyen, porque ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Porque yo, como dice un amigo mío, si la CIA hubiera fracasado más de 600 veces en matar a Fidel Castro, hoy Langley sería un parque temático y no la Agencia Central de Inteligencia, porque no se puede ser tan ineficiente como para fallar 600 y tantas veces en atentar contra alguien. De Cuba hay todo un juego político, eso se sabe de ambas partes. Entonces, claro, para una comedia, esto que está registrado como un hecho real, que aquí a Fidel Castro quisieron envenenarlo con un batido de chocolate en el Habana Libre, cuando estaba viviendo en el Habana Libre, pues a él también le sirvió para la película, como mismo le sirvió Ubre Blanca, que cuando el guión llega a mí se llamaba Ubre Blanca tal cual, pero yo dije, no, esto es un error histórico, Ubre Blanca fue 10 años después, pongámosle otro nombre a la vaca. Y así no desperdiciamos al personaje. Pero bueno, no cometemos el error histórico de ubicarlo en el momento en que no es, porque con eso yo sí soy muy obsesivo. Bueno, entonces esta historia, para seguir un poco el relato, nace de Arturito como historia o como guión. Como historia, y escribe un guión que trabaja con otro director. Esta película, antes que yo, tuvo 2 directores, un austriaco, según me cuentan, y otro cubano, que no digo el nombre porque no sé si él querrá que se diga, pero es a quien respeto mucho. Llega el guión a mí. Claro, Arturo había trabajado en el guión para ese director, ¿no? Según su manera de entender el relato, su sentido del humor, etcétera. Entonces a mí, cuando llega el guión a mí, digo que me encanta la historia, pero que quisiera hacer modificaciones en el guión, que creía que todavía se podía hacer una versión más pulida, y si yo participaba como director, quería el humor llevarlo más a mi terreno, no a la ironía, aunque se quedaron cosas con las que yo no estuve 100% de acuerdo, pero eran cosas que al productor le encantaban, y hay que negociar, y cuando eres un director, cuando estás haciendo una película por encargo, aunque te den luz verde como autor, es complicado, porque tienes que negociar, ¿no? Y tienes que convencer, y hay cosas que no logras imponer. Pero en sentido general, aunque para él fue un shock tremendo todos los cambios que yo quise hacerle al guión sin alterar para nada la historia. Por eso la película tiene historia original de Arturo Infante, porque aun cuando yo cambié mucho en el guión, sigue siendo su historia. Y bueno, entonces ya llevé un poco más la película a mi terreno, porque yo vi que la historia daba la posibilidad de hacer un cine que ha ido desapareciendo, que es ese cine de Lubitsch, de Billy Wilder, que es la comedia seria con matices políticos, vinculada a líderes, satirizar un poco con eso, ¿no? Fidel ha sido satirizado en sketch humorísticos, en cosas así, pero en el cine no. Y yo me impuse una cosa, ¿no? Fidel viene siendo en mi película lo que es Marlon Brando en Apocalipsis Now, un personaje que está todo el tiempo ahí y aparece al final. Así me lo planteé también. Va a ser un MacGuffin, pero no lo es. Exacto. Sí, parece que es un MacGuffin todo el tiempo, hasta que te das cuenta que no, que el hombre está ahí. Aparece, yo no lo esperaba. Y no, nadie lo esperaba, que es creo que de los aciertos más grandes. Y luego me impuse. Ahora bien, cuando entre Fidel Castro ahí, yo me dije a mí mismo, yo quiero hacer el mejor Fidel Castro que haya habido en la pantalla hasta ahora. Y yo creo que lo logramos. No voy a decir qué actor lo interpreta, porque son cosas que quiero dejar. Como la película todavía apenas ha tenido una presentación y todavía no está diseñada su salida al mercado, pues yo quiero preservar sorpresitas. El Fidel que se hizo de Casta le viene al grano, porque a mí me impresionó, porque sí, incluso la manera en que tú gestionas las tomas nunca se deja ver, pero por ejemplo aparece generalmente en un plano desde abajo,
como le gustaba a él, para un contrapicado para verse alto. Nunca le enfocas la cara porque realmente no es un gran parecido, pero sin embargo es un Fidel omnipresente, es Fidel. Sí, pero lo logró. Te mandas un reto, porque pones un cuadro de Fidel, que es el que tiene el ojo, ahí referencia a Gran Hermano, referencia a todo lo que es vigilancia, porque en verdad que había vigilancia en todas partes. Pero yo me quedé verdaderamente asombrada. Primero, esa entrada detrás, o sea, cuando él atraviesa la cámara así, te queda, se empieza a saludar, pero cuando se vira, es su gestualidad, Sí, lo hizo muy bien. Muy creíble. Ay, lo dije. No lo pongo, no te preocupes que hago un silencio. Y yo sé, yo tampoco lo menciono porque sé quién es, yo vi los créditos. Y me quedé verdaderamente asombrada porque yo no lo había visto actuar. Y dije, oh, maravilloso, maravilloso. Fue un personaje una caracterización que me impresionó. ¿A dónde fue que se rodó? La película se rodó íntegramente en Gran Canarias. Pero claro, hay planos de La Habana que ya yo tenía. Planos de La Habana que... Entonces, porque la gente me decía, no, en Gran Canaria es igual a La Habana. Y yo... Incluso me dieron películas de Jennifer López rodadas ahí. Yo decía, con perdón, esto parece más un pueblito del Pacífico que La Habana. La Habana es una gran ciudad. Luego, cuando llego ahí, me doy cuenta que sí, hay fachadas que parecen de La Habana, pero La Habana fue una metrópolis, fue una ciudad. La que tú describes en tu libro. Exactamente, y nada que ver, o sea, nada que ver. Entonces, la estrategia fue un poco agenciarnos con esas esquinitas y esos lugares que sí se parecían a La Habana, y bueno, alternarlos, como tú ves, con tomas de La Habana real. Entonces, con mucho interior, yo en el guión llevé muchas escenas de exterior a interior para ganar ahí terreno también. Luego, con el trabajo de cámara, la profundidad de campo, habían lugares que en la perspectiva podría ser La Habana, porque luego mirabas a través de una calle y estaba el mar de fondo, pero claro, todo eso estaba fuera de foco. Entonces, mezclando esas cosas, sí, yo creo que hemos logrado una Habana muy creíble. Muy creíble. Más que si hubieras hecho lo que hace habitualmente, que la gente se va a Dominicana, que te dicen, no, ¿cómo para La Habana? No. Y yo sé que Gran Canaria, bueno, por ejemplo, Gran Canaria o Fuerteventura, te digo porque mi familia es de ahí. En Fuerteventura se rodó el Arca de Noé, porque existen unas zonas grandes porque hay mar, pero quien diga que Gran Canaria se parece a La Habana, no. Hay fachadas, hay edificios, pero luego tiene al lado uno que no tiene nada que ver con La Habana. Entonces fue muy difícil mirar esos lugares precisos y luego combinarlos con algunos lugares con fondos verdes, y luego yo le ponía los planos de La Habana que ya teníamos y cosas así. Entonces yo creo que así se fue. La tecnología hoy ayuda mucho también. Sí, no, y el acierto de eso, de hacer interiores, porque además la película se presta a la intimidad. Lo que pasa también que, por ejemplo, casi hay muchas escenas, la gran mayoría son en el hotel, que viene siendo como el Hotel Nacional, pero la cocina estaba en otro lado, el salón de actos estaba en otro lado. Entonces, lograr que entres por una puerta, sacas por otra, y son lugares completamente diferentes, que ruedas un día y 4 semanas después lo que viene antes, todo eso tuve un equipo de primera, eso sí. Tuve un equipo de primera de técnicos españoles y alemanes de primer nivel. O sea, quien maquilló a Fidel Castro en ese momento estaba nominado al Oscar con La Sociedad de la Nieve por efectos especiales de maquillaje. La maquilladora principal es Sylvie Bert, que bueno, ha trabajado con todo el mundo aquí en este país, desde Almodóvar hasta con todos. Manolo Carretero en la peluquería. Mi primer asistente fue Nacho, que bueno, ha sido el primer asistente de La Casa de Papel y de muchos cines. O sea, es un equipo de primer nivel. La fotografía es un crack, es alemán, portugués-alemán, Félix Novo. Y luego los actores con los que conté, tanto los cubanos como los alemanes, tuviste la película. Creo que hay un nivel de interpretación en todo muy bueno. Nadie cae, porque incluso a mí me fascinó
y esto te lo pregunto porque realmente me impresionó, bueno, está el comandante Fritz y está la que debería haber ocupado, pero no porque se maneja ahí toda la jerga de, no, esto pasó a punto rojo, era de punto azul, entonces soy yo. Pero ella es un personaje que a mí me llamó la atención y me gustó, porque es un personaje muy controvertido. Es excelente, y ella como actriz es excelente. Excelente, porque además da un perfil, pero sin embargo es ella quien mira al comandante, ¿no? Y lo ve como diciendo, pero tú no, es como alguien que ya está de vuelta, ¿no? Y que está diciendo, esto es más de lo mismo. Incluso cuando hace la alusión a la granja, ¿no? Por la situación que se da. Yo veo que ella es una persona que, a pesar que ocurre lo que ocurre con él, y la gente dirá, pero esta entrevista es lo que ocurre, bueno, hay que darle un poquito tampoco quiero contar porque son puntos, cosas así muy importantes de la película. Sí, y lo curioso de estos dos actores alemanes, porque digamos que son 5 actores que llevan la trama, el jefe de la misión del Stasi y su asistente, que es en realidad una oficial de más edad, alemanes, y luego están la principal sospechosa del atentado a Fidel, que es Yani Prado, que es la coprotagonista de la película, Alexis Valdés y Vladimir Cruz, que es el personaje que es el gerente del hotel donde ocurre casi todo. Digamos que esos son los personajes que llevan la trama. Lo curioso es que estos dos actores alemanes, ninguno de los dos habla español, y se aprendieron los diálogos en español para la película. O sea, sabían lo que estaban diciendo porque ellos tenían su versión en alemán, pero hablaron en español prácticamente toda la película sin saber español. Tuvieron una coach excelente que es Eva Marciel, una actriz española, que hizo un trabajo increíble. Y no solo eso, el actor alemán, el coprotagonista con Yani, el comandante Fritz, el mayor Fritz realmente, porque ese es su grado. Él tuvo que aprender a tocar a Bach en el piano, porque tampoco había tocado piano nunca. Y yo le dije, necesito que te aprendas algo del tema desde que empieza. No, pero ¿cuánto tiempo? Yo le dije, apréndete el tiempo que sea, que yo tengo tus manos en cámara y ya yo miré cuando ya tú no puedas más con la cámara, pero necesito... Sí, lo toca él. Que es una escena muy... A ver, lo toca Hernán López Nusa, que es el compositor de todo el score de la película, pero él lo hace un playback perfecto. No, de verdad que yo me quedé... Pues yo pensaba que lo había tocado él. Yo pensé que realmente... Es muy creíble, sí. Era un actor La voz, por supuesto, de la protagonista es suya. Ella canta todos los temas que canta la película. Es una voz... como hacía mucho tiempo no escuchaba cantar a alguien, a una mujer cubana, vamos. Yo creo que es una de las voces que últimamente he oído. Puede haber toda la tecnología, puede haber todo el refinamiento, pero su voz... No está prácticamente trabajada en afinar. No, es natural. Incluso creo que ella descubrió lo buena cantante que es con la película, porque claro, estaba la idea de que si la protagonista no puede cantar... Cuando yo llego a la película, y esto no es mérito mío, cuando yo llego a la película ya estaban seleccionados el comandante Fritz, ella y Alexis Valdés. Ellos estaban. A mí, yo vi las pruebas y dije, yo no voy a hacer ningún cambio porque me parece que están estupendos los tres en el personaje. La lógica dice que llega un director nuevo y con su ego dice, no, nada de lo que hay, yo lo quiero. No, todo lo que podía estar, lo dejé. Porque yo no voy a conspirar en mi contra. Y me parecían muy bien seleccionados. Y la química que había entre ellos, yo la vi desde que vi las pruebas de actuación entre los dos. Había una química ahí que eso no se compra. ¿Eso existe o no existe? Y por eso ya la habían probado como cantante, porque Hernán dijo, no, es fácil saber si una actriz puede cantar o no con pruebas básicas. Y Hernán dijo, sí, ella se buscó una profesora de canto
en México, que es donde reside, que la pulió un poquito en pocos meses y de pronto ya llegó con un vozarrón que ella no sabía que tenía. O sea, claro, tenía intuición musical. Llega a cantar a capela. Sí, no, y tiene un chorro de voz y afina. Es algo en la película que son los momentos verdaderamente de nostalgia. Cuéntame. Por ejemplo, el guión que llega a mí, simplemente después de un tiroteo que se armaba en la playa, al final ellos lograban escapar y irse de Cuba, ¿no? Pero ahí quedaba la historia. Y yo quise mostrar un poco también qué pasó después, porque cada vez que se cuenta la historia que de alguna manera narra la salida de alguien de Cuba, se cuenta desde la nostalgia, la infelicidad, el deseo de... Yo mismo, con el caso Padilla, lo termino con Padilla diciendo que él soñaba con regresar a Cuba y eso es lo que suele pasar, es lo que suele contarse habitualmente. Y me interesaba mucho una historia que hablara de gente que se ve forzada a abandonar Cuba y sin embargo se realiza fuera de Cuba. Y es algo que es un final muy breve, pero y que cierra con una muy bueno. Con un, digamos, me faltaba algo final, me faltaba algo y dije, la niña. Y la niña hace como un cierre. Eso es algo que no espero. Sí, pero es algo que también me dio gusto, ¿no? Me dio gusto porque así ha ocurrido. Siempre que se habla de alguien que tuvo que emigrar, se cuenta prácticamente desde la tristeza, aunque haya sido gente que le haya ido bien fuera de Cuba. Siempre hay un matiz ahí de nostalgia que yo quise evitar. Y yo creo que tú lo quieres evitar porque yo veo, y ahí te voy a después redirigir la pregunta, que tú no eres de los cineastas o narradores de historia, porque yo pienso que para hacer una buena película hay que saber narrar con una cámara. El director es primordial, es verdad. Es clave. Pero esta película, a pesar de los avatares del guión, de cambio y tal, que siempre se te puede descontrolar. Eso siempre es así, siempre es así. Eso forma parte del trabajo. Tu mirada siempre va dirigida hacia un aspecto. Yo cuando ahora escribía, yo decía, yo no sé si Pavel beberá mucho del teatro vernáculo, del teatro bufo, no en el sentido de la negrita, no, sí. Esa constante parodia, pero no, en ti no se ve como algo que intentas evadir una tristeza, una nostalgia. No es el choteo de mañas, no es, sino es que no existe en ti una mirada ni hacia la basura permanentemente, ni en el caso Padilla, siquiera ni en el caso Padilla. El descubrimiento que yo hice con el caso Padilla de realmente lo que hizo Padilla, que para mí se convirtió en un héroe, porque Padilla estaba histriónico, Padilla estaba actuando, y eso es lo que nunca nadie dijo, porque cuando tú te lo lees, en Rialta sale todo, dice, pero este hombre tiene que estar destruido. No, él se destruyó pues, por mucho. La gente dice que se destruyó por eso, no se destruyó por eso, se destruyó porque tuvo que irse. Lo dijo, lo que nadie le creyó, él siempre le dijo, lo dijo, está en su autobiografía, lo dijo, lo que nadie le creyó. De hecho, Vargas Llosa, cuando vio la película, fue el primero en ver la película, que reservamos una sala para él, porque a mí me era muy importante y me ayudó que él, que fue alguien que nunca dejó de hablar del caso Padilla y que fue motor impulsor de aquella carta y todas esas cosas, me era muy importante que él la viera, porque podía aportarme cosas que quizás yo no había, en la que no había reparado, y así fue. Cuando él la vio, él me dijo que el impacto internacional que tuvo era mucho más que lo que él veía en la película que yo le había mostrado, y gracias a ese comentario yo trabajé más en eso, en un nuevo corte. Pero él me dijo algo ahí, y es que Padilla siempre le decía, yo estaba mandando un mensaje, yo estaba actuando, pero nadie me cree. Y dice Vargas Llosa, no, ni yo le creía hasta que vi esto. Es que es eso.
decir, y como me dejaron salir a ver un pedacito de mi primavera, o sea, haciendo una alusión a la primavera de Praga, y, o sea, era lleno de alusiones, y eso no se lo iba a creer nadie. Además que Claro. defendí el documental, no solo por eso, por lo importante que es para mi generación ver eso, sino porque tú habías hecho un trabajo artístico con el documental. Primero, no usaste toda la cinta. Segundo, que era lo que yo siempre defendía, revertiste la cinta y, y eran cortes, pero que no había corte, era como si fuera todo en un plano secuencia. O sea, no quitaste cosas del medio, porque yo después vi la cinta y ya de verdad que cansa, porque es mucho. Porque hace Sí, sí, cansa. y yo creo que eso para mí me ha marcado contigo al leer el libro, al ver esta película. O sea, es algo como que tú enfrentas la historia, enfrentas el pasado, de una manera que te permite reconstruir un presente para ti y para gente que quiera reconstruirlo. O sea, no es siempre la maleta de la nostalgia. Y hay un punto en la película que es el final que me lo da. Todo el mundo espera que quien toca el piano sea eh, Alex, Andy, sí, Alexis. y no es él. La película empieza con él, sin embargo, termina él sentado como diciendo, bueno, ya yo estoy complacido, yo he hecho una carrera, he hecho una vida, pero quien está sentado al piano es otra persona. Y eso eh, es como no vivir en la perpetua reconstrucción de lo que fue. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, No es, por ejemplo, una película que a mí me dejó muy mal sabor de boca sobre Cuba, que fue El Rey de La Habana. La que la película que recrea, no la cómica, la otra. la basada en la obra de Pedro Juan Gutiérrez. Sí, que es de este cineasta Pereira. eh, catalán. No, no, catalán, que murió hace poco. ¿Cómo se me va a olvidar el nombre? Si hasta nos conocimos y todo. Pese a Cuba, que él tenía mucha relación con el ICAI, que la película es una película, pero a mí me dejó muy mal sabor. O sea, yo la vi y no No sé, tenía tan buena relación, tuvo que rodar la peli en Dominicana, dominicana, sí, sí. Ya ¿eh? después cuando fue a rodar esa le dijeron, no, esta no. Mm, Pero él había ido varias veces porque él era amigo de quien fue mi profesor de cine, de María. ya. Y yo lo conocí una vez. Pero esta película a mí me hizo sentir mal. Era muy, Agustín Villaronga. Agustín Villaronga. yo me sentí muy mal, porque era como un lugar, era como algo que yo nunca vi. Y no quiero decir que no exista, puede existir, pero era como demasiada recreación inconexa, todo era sucio, no sé, claro, la literatura, La obra de partida, ¿no? Gutiérrez es un escritor que también juega mucho a lo Bukowski, ¿no? Eso, pero hay muchas cosas del cubano que está en él, porque él es así, muy vivencial en su literatura. Sin embargo, ninguna película, y mira que el caso Padilla me podía dar aquí profundamente, tus películas no me dejan en la desesperanza, nunca. Me dejan como en la reconstrucción para pensar. Y esta película, que puede parecer un encargo o una película comedia, me deja en cada personaje representa una arista de una reconstrucción, sobre todo cultural. Y entonces, ¿cómo tú te planteas el cine fuera de Cuba? Porque yo veo que tu cine ya no es un cine, tu cine tiene atmósfera europea, tu cine tiene la luz de Europa, tu cine tiene la incluso la, las posiciones de cámara de Europa. Tu cine es un cine que se va más, se apega mucho más, por ejemplo, a la, ¿cómo podría decirte? A la Novel Vague, a la a Haneke, que me gusta mucho, Haneke, que a ese, a ese otro cine que tú también hiciste,
que tampoco era un cine que hacía más bien hincapié en las relaciones, en el amor, en las situaciones, un cine de situación. ¿Cómo tú crees que De pequeñas historias. Hay una cosa en común en todo mi cine y es que la revolución cubana marca el destino de los personajes en todas mis películas, desde la primera, Tres veces dos. A ver, eso que tú me dices a mí incluso me penalizó en Cuba. Yo recuerdo cuando yo hice la edad a la peseta, que la vio la directiva del ICAI, alguien que después fue presidente del ICAI, Roberto Esmía, en ese momento era creo que jefe de prensa internacional. O sea, se hizo un silencio cuando terminó la película. Esa fue una película rodada en 35 milímetros, con una protagonista española, Mercedes San Pietro. Bueno, terminó la película y él se vira y dice, la película está muy bien, pero eso no es cine cubano. Así dijo. Yo eso no lo he olvidado nunca y hay mucha gente que estaba ahí que te lo puede certificar, si lo recuerdas. Entonces eso me penalizó siempre, incluso cuando hice, y dentro de Cuba, ¿no? Porque era como que yo opté por contar las pequeñas historias dentro del gran drama. Y era como que yo evadía la situación de Cuba. Mucha gente incluso me dijo eso, ¿no? Cuando hice Tres veces dos, que es una película de 3 historias, yo aposté por una historia que mezclaba un poco a Hitchcock con el Blowout de Antonioni, que a su vez está basado en un cuento de Cortázar, donde un fantasma aparece en fotos. Pero ese fantasma murió en el Encanto, en el incendio del Encanto. Entonces yo hablaba de alguna manera de la degradación social, arquitectónica, urbanística y todo lo que estábamos viviendo en Cuba. Yo estaba hablando de eso, pero amparado en un relato con cierto contenido de suspense, a lo Vértigo un poco. Y eso sí lo captó mucha gente, pero no todo el mundo. Luego la da la peseta, La Revolución separa una familia. Luego en Omerta, una película que fue muy poco entendida. Ya no la he visto. Bueno, es la historia del guardaespaldas de un capo mafioso en la Cuba prerevolucionaria que triunfa la revolución y se siente fuera de lugar porque él disfrutaba su trabajo. Incluso fueron cosas que pasó. Todos los trabajadores de casino, toda esta gente salió a la calle a manifestarse. Y es un hombre que está en una sociedad fuera de lugar donde no hay espacio para él y decide dar un último golpe y su amigo se le muere. Es un viejo como él. Se le muere y tiene que hacerlo todo junto a 2 jóvenes que de alguna manera ya comienzan a padecer el tufo de lo que venía, ¿no? Claro. Y hay un poco intergeneracional. Y es es de pronto este anciano dentro de una casa donde hay que hacer lo que él dice y donde, o sea, de alguna manera es una metáfora. Esa casa se convierte un poco en lo que es Cuba. Uh-huh. Eso lo replico también en El Acompañante, ese sanatorio donde están los enfermos con VIH, que a cambio de que lo traten bien tienen que entregar su libertad, de alguna manera también es Cuba. Entonces siempre, o sea, mi cine siempre habló de lo mismo, amparado en historias pequeñas, en microhistorias, en microdramas. Claro, con el caso Padilla ya es otra cosa, ya es digamos que frontal, porque es que no hay otra manera de contarlo. Es frontal, pero al mismo tiempo es una drama, una historia dentro de un drama, porque Padilla es una historia, es lo que se conoció, pero ahí se desvaneció y se murió de un infarto Virgilio Piñera, ahí se languideció Lezama Lima, o sea, todos, pero lo que pasa es que Padilla es la pequeña historia que proyecta en la pared el drama, porque a partir de él es donde todo ocurre. Pero eso sí me llama la atención. Tu cine nunca ha hecho ninguna incisión en lo tradicional de lo cubano. Y al mismo tiempo, para mí, es el cine que más representa a Cuba, porque yo entiendo que el cine tiene que ser visto y entendido en cualquier parte sin tener que ser cubano. Y fue un propósito con el caso Padilla. Tú no te imaginas cuántos cortes entre mi productora y yo hacíamos del caso Padilla y le mostrábamos a Vanessa, incluso a gente que no sabía casi qué era Cuba, porque necesitaba que eso se entendiera.
Esos, aunque esté lleno de códigos muy nuestros, como esta película, tú te reíste cuando la niña dice, me viene a buscar la mamá de Lidia y Omega. Eso nos reímos nosotros. Los alemanes no se reían en el cine cuando estrenamos la película con eso, pero habían cubanos ahí que sí se reían. Una cosa es aderezarla con lo nuestro y únicamente nuestro, que es algo que le da algo especial a nuestras películas, porque no nos parecemos a ningún otro país, pero hay que trabajar desde mi punto. Bueno, a mí hubo quien me acusó de diplodocumental porque yo estaba pensando más en un público extranjero que en un público cubano. Yo no estoy pensando en un público extranjero, yo estoy pensando un lenguaje universal, porque a Murakami lo entiende todo el mundo en todas partes del mundo y no puede ser más japonés, como a grandes escritores cubanos, o sea, a Cabrera Infante. Cabrera Infante lo entiende cualquiera y se puede ser más cubano. Y a lo que te puedo decir, por ejemplo, Arena, algunas cosas habla, pero la vicisitud de Arena es la vicisitud de cualquier homosexual, cualquier escritor disidente en cualquier parte del mundo. O sea, claro. Milán Kundera se entiende en el mundo entero y claro, eso sí lo he buscado yo siempre. Y por eso yo estudié, yo no estudié en escuelas de cine en Cuba nunca, salvo un taller que hice en San Antonio de 3 meses de guión justamente. Pero sí estudié mucho cine y ahí tengo unos libros que son los libros que van conmigo a todas partes, un grupito así de libros, y uno es de Billy Wilder, otro es de Alfred Hitchcock, otro es de Godard, otro es de Scorsese, otro es de Buñuel, otro es de Woody Allen, los estoy viendo aquí. Otro es que se me acompaña siempre, de Cabrera Infante, un oficio del siglo XX. Esos son los libros que me han enseñado a mí a hacer cine. Ya luego, yo siento que mis películas pueden tener eso que tú dices, pero están llenas de cubanía. Están llenas de cubanía. O sea, mis personajes hablan como cubanos. Cuando Lola, mi personaje, entra a su solar y ya se me van olvidando cosas, es impresionante. Alguien grita ¡el motor! Y son cosas porque no es solo la imagen, es el sonido. Entonces yo mandé a grabar sonidos de las calles de Cuba porque mi película no podía sonar como Gran Canaria, tenía que sonar como Cuba, y todo el sonido ambiente que hay en la película es de Cuba. Pues claro, también tuve la dicha de que mi grabador de sonido, Dani de Sayas, que es un primera espada del sonido aquí en España, o sea, tiene no sé cuántos Goya, y ya la había trabajado conmigo en Play en Lecuona y había hecho en Cuba el Juan de los Muertos. Es alguien que sabe cómo suena Cuba. Ese es el problema también, que tú lo llevas, tú eres como un portador, pero a mí lo que me llama la atención, sobre todo cuando vi la película o sea, primero paso por la película de Padilla, después caigo en el libro, que me quedé, ¿verdad? Bueno, lo tengo, que ni lo presto. Y ahora veo y es que tú asumes el cine como la narración de una historia. Y yo creo que cuando un director y un guionista, porque tú también eres guionista, asume que el cine es narrar una historia donde el espectador tiene que verse implicado, no reflejado, porque esa es una palabra absurda, tú tienes que meterte en la historia y vas con el personaje haciendo el periplo. Sales de ahí preguntándote si a él lo hizo mal. O sea, el cine tiene que provocarte, a cualquiera le provoca cuestionamiento, porque claro, ahora cada vez se convierte más en la sala de la televisión, pero sigue siendo cine, que es una cosa que, claro, el cine no es desgraciadamente ya no es ir a la sala de cine, pero el cine es un lenguaje, el cine es el que conjuga todas las artes, y con todas las artes es quien más te mete en la realidad, porque en la pintura tú te tienes que meter a interpretar el mundo que está construyendo, pero el cine te lo pone ahí, métete, síguelo, y cuando salgas, que esa es la experiencia más linda para mí de la primera vez que fue al cine, que cuando salí, que se encendió la luz, de vuelta a la realidad. Quería seguir adentro, ¿entiendes? Yo decía, pero mami, llévame ahí, pero ya no hay nada. Ahí se fueron, ¿entiendes? Ese siempre, y ese sentimiento te lo permite también ver una película, porque yo la vi en este ordenador, y yo decía, mi madre, qué sensaciones, qué manejo de luces, qué oscuridad,
qué claridad, qué colores verdes, qué colores azules, muy lograda, porque no es, la gente dice una fotografía, no entendió la película. Yo me refiero a que todo está en función de la atmósfera. Yo he rodado algunas cosas sin gran magnitud, pero sé lo importante, por ejemplo, que es saber pedir. Aquí quiero que haya una transición de, y esta es la que quiere, no, quiero esta. Bueno, es que casi que el trabajo del director es pedir. Está rodeado de profesionales que cada uno en su oficio, cada uno domina su oficio mejor que tú, pero tú tienes que pedirle lo que quieres, si no, hacen ellos su película. Porque la gente piensa que el cine no, es el mito, ¿no? Pero tú tienes que pedir. Sí, claro, es que claro, no, y la película se habla primero, te estás trabajando, porque por ejemplo, el director de arte no puede trabajar separado del diseñador de vestuario, diseñadora de vestuario en este caso, Samantha Chijona. Porque si, imagínate que los dos propongan, uno me proponga un vestido de flores y el otro una pared de cuadros, a cuadros, pues. Entonces, es un equipo que básicamente la visualidad de la película se define entre el director de fotografía, el director obviamente, director de fotografía, diseñador de vestuario y lo que le llaman en algunos lugares diseñador de producción o director de arte, según donde sea. Eso es clave. Mira, esta película, todo el mundo me dice que qué buena dirección de arte y iba condenada al fracaso porque el director de arte dejó la película plantada una semana antes. Buenísima dirección de arte. Trabajamos 2 semanas con locaciones que teníamos y luego vino Carlos Urdanibia, porque yo sí quería un director de arte cubano y un diseñador de vestuario, diseñadora de vestuario cubano, porque formaba parte de las ventajas que yo pudiera tener. La gente a veces me dice que qué lograda está La Habana en la película, pero yo creo que es en parte porque yo soy cubano, porque cogió la batuta del arte un cubano y porque la diseñadora de vestuario es cubana. El pañuelo que ella lleva, que se ata en la cabeza, que es de una época, pero además que las mujeres en esa época llevaban pañuelo. Teresa, sí. El personaje de Yané Sierra con los rolos, la bata de casa, porque eso es Cuba, la bata de casa, la esquinita del dominó. Pero ya no eso, las transformaciones que van sufriendo, porque eso no es que ocurre en tiempo, sino que ocurre en unos días. Como hay diferentes, el uniforme, cuando yo vi el uniforme, digo, esa es la única película que yo he visto de Cuba que usa el uniforme que se usaba en esa época, porque yo nací en el 71, eso es el 73, pero eso se extendió y yo... 72. Sí, yo usé ese uniforme también en mi te voy a mandar mi foto del día que me inicié con la eso y si conseguías el tubito para ponerte la pañoleta y las botas ortopédicas. La niña, parece que me sacaste a mí de la foto igualita, lo mismo, y no hay un desliz ahí, y eso uno lo agradece. Y luego poner, por ejemplo, a niños canarios que sí físicamente parecían cubanos, jugando allá a fondo pelota, que había que enseñarlo a coger el bate, pero niños españoles no saben qué cosa es un guante, qué cosa es un bate pelota, pero son detallitos que es lo que hace en Cuba, que eso, claro, un director que no sea cubano, porque pasa muchas veces que llega un gringo, da una vuelta por Cuba y cree que ya conoce Cuba, y no. Es como que yo vaya a ser ahora Curro Jiménez, yo tengo que rodearme de españoles. O sea, no puedo hacerlo con un equipo de cubanos. Bueno, y háblame un poco de, a partir de la historia que tú recibiste. En la historia que tú recibiste existía ese lugar mágico de transgresión donde se iba, existía el búnker. Sí, probablemente sea de las escenas que menos toqué, creo. Creo que lo que hice fue acortarlas un poco, pero en esencia son las mismas, ¿no? El personaje se llamaba Zafra, igual el personaje que interpreta Laura Ramos.
Pero sí, eso estaba en el guión original. ¿Eso es algo epocal o es otra traslación en el tiempo a los cabaret clandestinos de ya finales? Bueno, ahí ya forma un poco parte de la fantasía, incluso lo hicimos visualmente con ese elemento como de oasis, ¿no? Habían, claro, fiestas clandestinas en la Cuba de esa época, pero eran cosas más discretas y más que lo que hacemos aquí, ¿no? Es como un lugar, el paraíso para toda esa gente que... Atravesar el muro. Para mí, Claro, atravesar el muro de Berlín, el búnker, el juego, ¿no? De la primera vez y el personaje de la segunda vez. El diálogo con la policía es maravilloso. Es ella misma, en sí misma lo que... Pero te crea esa ambivalencia, porque hubo un momento que yo dije, bueno, y eso me gustó. Ella es dos personajes. Es como que... Sí, es el profesor. Claro, cuando ella está, claro, con su barba, todo el mundo piensa que es un hombre, ¿no? Que es un trans. Y es al revés, o sea, es como una transexualidad invertida, o sea, ella se lo pone en modo de solidaridad. Ya después, cuando ella sale, por frases te das cuenta de que me gustó muchísimo, porque mira, son papeles puntuales. Pero el policía te pregunta, ¿y esa barba de quién tú te estás burlando? Te pregunta. Y yo me inspiré un poco, o sea, fue la referencia que le di en Conchita Wurst. Era Conchita, claro que sí. Y luego, cuando todo el mundo cree que es así, pues no, resulta que no. Y eso fue porque es invertido. O sea, no es la que sale de mujer y después lo ves. O sea, hay todo un juego. El problema es que tú le das vuelta a las cosas que sorprenden. Y eso hace que la historia tome cuerpo. Para mí la historia, por supuesto, tiene un realismo mágico. Son cosas, no es realismo mágico. O sea, realismo mágico no lo puedo decir porque son cosas que ocurren y que yo he visto. Claramente, claro que a mí me decían en el equipo, me decían, esto es una historia, cuando hacíamos la lectura, lo veían, claro, hay asociaciones a Fellini, como el helicóptero con la vaca, que remite un poco a lo que luego se hizo en Goodbye Lenin, pero que tiene su antecedente en Fellini, con Cristo, ¿no? O sea, en Fellini llevan a Cristo, en Goodbye Lenin a Lenin y aquí a Aurefina. A Aurefina. Y también yo te digo que es un cine que no voy a decir almodovariano porque Almodóvar retoca mucho todo lo que hace. Que a mí me gusta el cine, pero es muy retocado, muy plástico. Sin embargo, tu cine tiene un trasfondo. O sea, yo creo que lo importante en ti es, si se cae le volvemos a entrar. Lo importante en ti son las personas, no los decorados. Y eso es algo que a mí me interesa mucho. Yo creo que resaltar a tal altura decorados muchas veces y empequeñecer, bueno, hay situaciones en que sí, que hay que resaltar para que el personaje que... Pero en ti, lo más importante son los personajes, que es lo que yo hablo del cine cubano cuando introduzco tu ensayo, que es, se agrandan los desastres y las historias de las personas se ven pequeñas, o sea, se trae a primer plano el desastre arquitectónico y la persona que es protagonista de la historia empequeñece ante lo que tú asimilas de la película. Pero yo creo que tu cine tiene muchísimo más que ver con Berlanga. Berlanga era... Sí, yo también lo creo. Sí, lo visual, me han asociado con Almodóvar, pero yo creo que es más por lo visual, es muy diferente. Almodóvar tiene un universo muy personal en los que sus personajes ya son como los de Tolkien. No, Tolkien tiene sus personajes y yo creo que él también. Lo que yo sí busco es personajes que no estén tan retratados, ¿no? Por ejemplo, a mí del acompañante, con el acompañante no me interesaba tanto el enfermo de SIDA como el acompañante. Si yo contara la historia de los Beatles, a mí la historia que yo contaría sería la del baterista que se fue de los Beatles. Exactamente. Ese es el personaje que a mí me interesaría contar de la historia de los Beatles. Y así, ¿no? Y estos personajes, ¿no? Que aquí sí es mérito de Arturo Infante, que fue el que eligió a estos personajes, ¿no? Ese mérito es suyo. Fue el que decidió contar las historias de estos personajes. Pero lo que digo es que tus personajes sobresalen por encima. Está el detalle del hueco del muro, pero lo que cuando Mandy entra es algo cambia. Es el humano que va hacia el primer plano.
Y eso lo hacía mucho Berlanga. Berlanga tiene un cine que aquí, como todo, se desecha porque eso, y sin A embargo, mí me es un fascina gran Berlanga. director igual. Es esa tragicomedia española que se vive, pero que a ti ni te da risa ni te da llanto, es como un... Y con actores maravillosos. Creo que entiendes mucho España viendo a Berlanga. Exactamente. Y contigo se entiende mucho Cuba. Y eso es lo importante. Y las naciones se entienden por las personas, no por los decorados. Claro. Y cuando narras en el libro, los personajes están por encima. Claro, para mí, yo recorro con el personaje una calle que conozco, pero para un lector normal, ese personaje está pegado por encima de lo que tú le pongas alrededor. Y es un No, es lo tratamiento fundamental. importante. Porque Es lo fundamental para mí. tú diriges a tus actores, ¿verdad? Sí, claro. No, Yo esa cosa, ¿verdad? sí, claro. Yo esa cosa de director de actores, de coach, no. Yo le pongo un coach a un actor si es un pelotero y tiene que aprender a batir. Como a Yotuel en el acompañante le puse un coach de boxeo. Uh-huh. Campeón olímpico, para que boxeara bien, para que nos creyéramos que eso es una cosa, pero yo trabajo con el actor. Lo que yo sí le digo a todos, yo no soy un profesor de actuación, yo te voy a pedir lo que yo quiero. Y a veces es una simple nota y a veces sí tenemos que sentarnos a hablar mucho y luego es ver, cada persona es diferente y hay actores que son muy buenos actores pero que no tienen la formación de actor, sino que se han hecho trabajo tras trabajo y quizás son más intuitivos. Hay otros que, sobre todo los que han pasado por la academia, que cada vez son más, son actores que llegan a personajes después de un proceso intelectual en el que a mí me encanta que los actores me pregunten, pero si yo no tengo una respuesta para algo, es que el personaje todavía no está suficientemente trabajado. Y me pasa con todo, yo creo que el mayor mérito que yo tengo como director ahora es que cada vez escucho más y hablo menos. Escuches a los actores. He aprendido a los actores y a mis técnicos y a todo, he aprendido a entender que si yo tengo un ejército de gente capacitada y con talento y con oficio, muchas veces, a veces no, a veces un novato, pero o sea, hay gente que me puede aportar mucho más y hacer mi película mucho mejor de lo que yo tenía previsto. ¿No? Y sobre todo dejarte a ti un poco también, no echarte el peso de la película. No, el peso siempre te lo tienes que echar. Lo que pasa es que mientras más te desgasta menos, Yo no discuto con nadie. A mí me dijo un día Sylvie Inver, la maquilladora, que como te dije tiene una larga carrera en el cine español y francés. Me dijo, tú siempre eres así tan relajado, porque yo no he visto un director más relajado en mi vida. Y yo le dije, suelo ser relajado, pero imagínate, llevo 4 meses en Canarias viviendo frente al Atlántico, a 10 metros del Atlántico, y eso me tiene todavía más relajado. La verdad que fue en ese sentido muy, muy rico, pero eso depende mucho de la gente que selecciones para trabajar contigo y de cómo te respondan. O sea, yo rara vez he tenido problemas ¿Te gusta? en un set. A veces llega gente, a veces llegan técnicos o actores que a probar fuerza, pero creo que la mejor manera de demostrarlo es haciéndoles saber que tú conoces tu trabajo y que nada, que tiene que hacer lo que tú le digas y que tiene por supuesto toda la libertad, pero eso. Toda la libertad de proponerme cosas, pero nada. Una pregunta que te quiero hacer por curiosidad. ¿Te gusta más dirigir hombres o te gusta dirigir mujeres? Me da igual. No tengo predilección en ese sentido. ¿Alguien difícil de dirigir en esta película? ¿Difícil de dirigir? No, lo que pasa es que hay actores que, por ejemplo, tú le dices como única nota, yo quiero que me digas este diálogo que le entran a la escena, pero eso son cosas que sobre todo yo defino en los ensayos, porque me gusta ensayar.
sin tanta intención, pero más de dejarlo todo de clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, personajes que tienen pocas apariciones y yo simplemente le digo, lo único que necesito es que me digas este diálogo sonriendo, este diálogo que está lleno de maldad sonriendo. No necesito nada más que eso. Y entonces a veces alguno puede sentir que no le estás prestando demasiada atención pero es que es eso lo que quiero. Y con su talento y organicidad, si lo dice sonriendo, para mí es suficiente. Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pero la verdad es que ninguno, todos hicieron lo que yo quería. A veces pasa que los actores, uno está contra el reloj, que tiene que ir de una escena a otra y puede ser inseguro, y lo entiendo, son los que más expuestos están en una obra, tanto de teatro como cinematográfica o de televisión, son los que están expuestos realmente. Entonces, cuando le dices perfecto y ya, a veces no es suficiente que le digas que está bien. Entonces tienes que... Pero bueno, uno aquí está contra el reloj y si a las horas pactadas de rodaje no he terminado, empiezan los problemas. Exactamente. ¿Tú controlas todo el proceso, la edición? ¿Tú estás presente en la edición? Sí, lo controlo, pero yo voy dejando que el editor vaya montando la secuencia por separado, ¿no? Vaya haciendo porque si no, no da tiempo por el tiempo que me dan para dejar lista la película. Y luego me siento con él. El editor también es un creador. Y de pronto me puedo topar con cosas que yo no tenía previstas. Pero, a veces no me gustan y hay que ir a cero, y a veces me encantan más de lo que yo tenía pensado. Son 3 procesos de escritura. De reescritura, o sea, de pasar de lenguajes. Sí. Y a mí, bueno, tuve un muy buen editor, me dijo que nunca había editado tan rápido, había organizado y premontado una película tan rápido, porque yo tampoco filmo de más. Como yo empecé con 35 milímetros, donde me daban 6 tomas por plano, o una cosa así. Y te daban 6 latas. Sí, yo me adapté desde el inicio a ir a lo concreto y no filmar de más y protegerme y después ver. Es como el músico, ¿no? Un músico puede improvisar mejor. Bueno, primero si tiene cualidades como improvisador, pero también si conoce bien la armonía. Si no conoces la armonía, te cuesta un poco más improvisar. O sea, tú trabajas mucho más la preproducción que cualquier otra. Sí. Vaya, Sí. contrarreloj. Claro, porque eso yo llegaba al set y la cámara estaba donde iba, las luces donde iban y todo. Porque habíamos definido posición de campo, porque claro, hacemos planta exacta de cada localización. Ponemos los emplazamientos, la cantidad de planos, por cuál plano vamos a comenzar. Bueno, ya esa es la organización que hace todo el mundo en una película, pero en este caso ya yo llegaba y la cámara estaba puesta. Que eso es lo que nadie entiende. El director llega para decir, pon la cámara aquí. Con el lente que era, a veces yo llegaba y decía, no, aquí yo creo que un lente más angular se va a ver mejor, o no, más cerrado. Y eso cuando la gente dice, no, pero ¿y el director entonces qué hace? ¿Entrar? No. A los alumnos se les define como que el director tiene que saber dónde va la cámara, es dentro de todo el trabajo que ya tiene que hacer previo, dónde se pone la cámara y qué lente quiere. Porque ya yo te voy con todo. Con claro. El de diseño. La decisión de la óptica es esencial, porque es a mí me gusta narrar. A mí hay películas que es radiograficado. O sea, que todo se dice. No, a mí me gusta. Mientras menos diálogos, yo puedo usar menos diálogos. Y me parece eso esencial. A no ser que sea un personaje, un Woody Allen, un alter ego de Woody Allen que no pare de hablar. Un personaje así. O sea, un personaje que no para de hablar, pero yo tiendo a ser también muy ahorrativo con el tema de los diálogos. Yo te voy a mandar ahora, si quieres, para que grafiques esto después, el storyboard de muchas secuencias que yo mismo hice. Te iba a preguntar, ¿haces storyboard? Sí. Sí, últimamente hago más plantas. Antes yo tengo aquí el storyboard de La Edad de la Peseta, que es la película dibujada como si fuera un cómic.
Ahora juego más con las plantas, pero sí hay secuencias que yo necesito verlas en mi cabeza y las dibujo. Por ejemplo, todo ese inicio de la vaca, todo eso, eso está tal cual lo dibujé. Tal cual. Además, después tienes que, como digo yo, trocear para saber cómo vas a eso, para que la gente lo que no entiende es que es un proceso que tú rodando Sí. tienes que saber qué viene aquí y cómo va a entrar con este aquí. Claro. Tienes que llevarlo todo en la cabeza y eso no se puede, hay que llevarlo todo. A mí, yo trabajé mucho con los alumnos, yo hacía más de producción, o sea, era como una productora para los alumnos que tenían que hacer su rodaje. Pero cuando rodé con ellos y vi cómo trabajaban, cómo aprendían a trabajar, te das cuenta que el cine, si está bien engrasado el equipo, funciona a las mil maravillas. Si el director de la película y el guionista han hablado y los diferentes jefes, por decir de alguna manera, han hablado, la película discurre y no se centra en el ego de nadie. Y te estoy hablando de quizás adolescentes que el ego lo tenían elevado. Pero vi a chicos verdaderamente ejercer el oficio, porque yo digo, el cine es un oficio, como escribir es un oficio. Lo que se le pone se convierte en arte porque el otro lo dice, porque coño, esto es una obra de arte. O lo eres o no lo eres, pero sí, el oficio es un oficio. Y es muy complejo, hay que llevar muchas cosas. Y ya te digo, por ejemplo, yo rodeo un pequeño, bueno, yo me he dedicado más a lo que es videoclip y videoarte. A escribir y a rodar, pero hice un pequeño, unas amigas querían rodar una película para entretenerse, yo pensé para dentro de mí, para entretenerse, y fue un equipo de rodaje completo para rodarla a ellas como actrices, y ahí yo entendí lo importante que es primero tener un director de producción que era mi mujer, era la que, y que lo llevaba todo organizado y el tiempo. Eso es clave, eso es clave. Y cómo un equipo bien tratado y un equipo que confía en ti te dice, mira, yo pienso que aquí está. Y el personaje más criticado de mi equipo fue un excelente script que tengo guardado, 17 minutos dieron, es la carpeta de script, no se fue ni un récord. Y el sonidista es muy bueno también. Porque me hizo una carpeta de script, terminaba la secuencia, la escena, fotografiaba, miraba la foto, volvía a colocar en el mismo sitio, volvía a robar y sin embargo fue el más criticado de todo por las mismas actrices. Este hombre está permanentemente, ¿eso qué más da? No, eso sí da, porque yo no te estoy rodando la secuencia siguiente, estoy volviendo a rodar la misma y a lo mejor tengo que empatar. Entonces todos esos procesos, cuando un director como tú los domina y los maneja, se puede dedicar a contar con la cámara, porque la cámara cuenta muchas cosas. Y en tu película, el sonido. Exactamente. Por ejemplo, yo repetí una escena porque cosas que se pueden hacer después, ¿no? Pero bueno, hice varias tomas y a todo el mundo le gustaba más, digamos, la 2. Yo dije, no, yo quiero la 3 porque suena más lindo. Y mi sonidista dijo, primera vez en toda mi carrera que un director dice eso. Es así. Eso es un sonido, y porque claro, el sonido se puede doblar después, y la imagen es más complicado, ¿no? Pero qué rico es que te armonice el sonido y la imagen en ese momento es más importante lo que está entrando directo en el sonido que un sonido fabricado de lata. Porque, pero cuando yo le marqué a la script, no, la tercera porque suena más lindo, el sonidista se quedó. Y luego yo hago una cosa cuando edito la película que ya me complace, yo me tiro en el sofá, la pongo a oírla solamente. Y muchas veces he notado problemas de ritmo, y no te estoy hablando del sonido final, no, del sonido de montaje, porque yo monto con músicas de referencia, sonidos, yo hago bastante trabajo previo para después saber qué le pido al músico, para después saber qué le pido a la postproducción de sonido. Entonces yo me tiro en el sofá a escuchar la película.
Y muchos problemas de montaje los he notado por la oreja. Es así, lo que escribo me lo lee el ordenador, como dice mi mamá, la mujercita que metiste adentro, y ahí donde me doy cuenta, esto es incoherente. Esto Sí, no, pasa. ya se ahoga y está leyendo, entonces voy mirando. Cambian las cosas, no sé si te pasa. Escribes en Word y luego cuando está impreso en PDF que ves, cuando la versión PDF que ves los errores. ¿Y esto qué? ¿Por qué escribí esto? Así que Es lo mismo, y es lo mismo, pues, las mismas palabras sobre blanco, pero de pronto la legibilidad de un formato respecto al otro te hace ver cosas que, porque no sé si a ti te pasa, yo no tengo el oficio de escritor. no, No, yo solo he escrito, bueno, he escrito guiones y esta novela, pero no tengo oficio, no tengo oficio. Y lo noto cuando me leo a mí ahora como lector, mi novela. Eh, pero a veces no sé si te pasa que cuando estás en el proceso no lees lo que estás, sino lo que quieres leer. no, y me salto palabra, digo, ¿y por qué aquí no Sí, hay sí. esta palabra? Porque ya yo la di por hecha. Y eso te lo da mucho el cine también. Cuando tú te metes, Sí. yo mucho tiempo no haciendo cine, sino en una escuela de cine que además para mí fue una maravilla, porque yo lo aprendí con mis compañeros profesores. Yo vengo de de la historia del arte y de la antropología. Y yo aprendí con el profesor de producción, el profesor de dirección. A mí todos me enseñaron, incluidos los alumnos, muchísimo. Sus guiones los disfrutaba, porque bueno, en eso ya de la historia sí. Pero cuando uno está en una escuela de cine, yo llegué ya cuando casi me dejaba la escuela, yo le dije a los alumnos, yo les voy a decir algo, hacer cine no es una escuela. Una escuela de cine es donde se reúnen gente con ganas de crear y cada uno asume un rol y encuentras a tu gente. El día que ustedes entiendan que esto es lo que se aprende, obviamente el profesor de dirección te da las técnicas, no te puede saltar el eje, no te da, porque yo además, cuando empecé en la escuela de cine, hice todas las clases, porque yo veía cine, pero quería saber. De hecho, Claro. curso de guión y dirección por la escuela que homologaba el título de nosotros, que era una escuela privada de Madrid, porque lo hice, pero no es, yo creo que lo que tú hablas de hacer cine es eso, tus manuales, porque llegan a ser manuales, y como dice Tarantino, ver cine. Sí, Si claro. y lees sobre cine, no quiere decir, porque ahora capaz que puedan interpretar que yo diga que no hace falta, pero es que, por ejemplo, los estudios de cine aquí no son oficiales, no lo son. Los de nuestra escuela lo eran por esa, ¿cómo le llamaban? Título propio, ¿no? Por la Camila Cela de Madrid. Pero yo creo que lo que más disfrutaban los alumnos era el proceso, y los mismos profesores lo decían, ¿cómo voy a enseñar a grabar si no me traen las cámaras? Pues nosotros teníamos que estar pidiendo, en la escuela de cine es un proceso costosísimo, que tienes que estar trayendo las cámaras, Sí. ya después te vas haciendo amigos, vas colaborando, vas poniendo pues carteles de la gente que te presta los equipos en festivales, pero es un proceso hermoso, pero a nivel humano. El cine es una industria, el cine necesita, y ahora menos, aparatos, pero el cine es un lenguaje y es un proceso donde la gente se consolida. Siempre va a existir, claro, por ejemplo, los actores son complicados. Cuando le digo a la gente, yo para esta peliculita que hice, estuve 8 meses ensayando con las actrices, porque no eran actrices, eran una comunidad de vecinos. Eso es más difícil, claro, pero ya con actores formados y preparados todo resulta más fácil. Ya luego hay actores con los que se trabaja muy fácil, pero es como también hay directores de fotografía con los que se trabaja fácil y otros no. Pero yo lo que necesitaba es que ellas llegaran actuando. Entonces, tuve 8 meses entre el guión que escribía y preparándolas a ellas y rodar por 15 días en 3 locaciones. Pero ya ya yo le podía pedir, porque lo había ensayado por activa, por pasiva, y si te pido, si no te pido y tal, ya se sabían los personajes, ya eran los personajes. Y fue una experiencia muy
para mí muy gratificante en el sentido de la interacción con un actor. O sea, digo, bueno, ya yo puedo estar preparada para pedir, para exigir, pues si no para pedir, quiero esto, que lo otro, porque digo, bueno, pues si una persona que no lo era lo hizo, tú lo puedes No, hacer. mientras más tiempo tengas de ensayo, mejor, porque es donde vas definiendo las cosas. Yo le llamo la estrategia de inflar el globo, ¿no? Cuando en los ensayos, que es que no me lo den todo en los ensayos. O sea, es inflar el globo, inflarlo para que explote luego en la escena. A la Exactamente. hora. Tú no, Pero que lleguen llenos de aire. A mí me dijeron los actores alemanes, ellos agradecieron mucho el tiempo de ensayo que tuvimos, que no fue mucho tampoco, pero me bastó. Ellos me agradecieron mucho los ensayos, porque dice que en Alemania se da muy poco tiempo para ensayar y que es más, y sobre todo son actores que han hecho mucha televisión, los dos. Han hecho cine también, pero mucha televisión, y que los tiempos de ensayo son muy... Y me confesaron que disfrutaron más el proceso de ensayo que cualquier otra cosa. porque es algo que a lo que no tiene eso es la televisión, sabes que rompe con todo y es muy, muy como si fueras de escenario circular. Ahora quiero hacerte preguntas con respecto al futuro. ¿Estás haciendo algo ahora? Sí, estoy con varios proyectos, pero bueno, proyectos Fílmico. muchos. Sí, sí, películas, películas de ficción, documental, incluso series. Eh, Estoy ahí, pero trabajando, pero de eso no quiero hablar todavía porque están muy verdes Es solo y para tratando de revivir viejos cadáveres. que has traído contigo. Sí, esperando. Algunos creo que es un buen momento para revivirlos. Y sí, sí, no paro de trabajar. ¿Y cuándo vamos a tener otra novela? Buf, eso es un poco más incierto. No sé, No porque me esta novela también, es que esta novela, o sea, no nace como del impulso de un escritor. Esta novela fue un guión, esta novela es un proyecto cinematográfico frustrado durante 15 años, o sea, apartado, porque yo lo voy a hacer en algún momento. Y durante tantos años, 15 años o más, yo fui recopilando mucha información, o sea, 15 años de estudio sobre un tema, y entendí que no todo eso iba a caberme en una película. Y bueno, vi como buena estrategia de cara a hacer la película, escribir esa novela, sin muchas pretensiones, francamente. Luego la novela la presento al premio Azorín de aquí de España y resulta que queda entre los finalistas. Y eso sí me sorprendió. Es la noticia que más me ha sorprendido en mi vida. Porque yo sí contaba con eso. Y luego que me la publicaran, ¿no? Y ya, yo creo que ya es un elemento con el que yo puedo también tener como soporte para lograr hacer mi sueño, que es la película. Hay muchos temas sobre los que a mí me interesa escribir, pero yo te voy a ser franco, a mí me dejó muy agotado el proceso de escritura de la novela, más que cualquier película. O sea, es un nivel de intensidad. Yo salía a la calle y me daba la luz y me mareaba. No sé, es un proceso intenso porque tú estás acostumbrado a levantar la historia del papel, a darle vida y forma, a hacer volumétrica y a sentir y oler, aunque a través de la pantalla no se huela ni se sienta. Sí, pero mira, eso fue de las cosas que más disfruté, el sentido de la libertad que da la literatura, que no da el guión. Yo en guión tengo que escribir tercera persona presente y acciones. Estoy obligado a eso. Aquí pude jugar con todo y sobre todo disfruté mucho lo de describir olores y sensaciones que en pantalla son imposibles esa sensación de la cerveza fría bajo un calor cubano, que yo pensaba cuando el sol está así encima de la cabeza, cualquier cerveza, hasta una perga, te viene bien. Entonces, esas cosas, y eso no solo me va a pasar a mí, porque viví en Cuba y hay calores en miles de partes del mundo,
Y hay gángster en miles de partes del mundo. Y hay redención en miles de partes del mundo. Pero la novela lo transmite. Y eso, y además no es una novela cubana, es una novela que ocurre en Cuba. Y que se transporta ahí, que se mueve. Porque en Cuba se movió algo más que la revolución. Se movió una república impresionante con sus vicios, sus virtudes, Claro. su danza de los millones y sus vacas flacas. Igual que con la revolución. Se ha vivido de todo. Bueno, más flacas que gordas, pero quiero decir, pero la República, eso es una historia para llevar al cine, porque es una parte de toda esa historia que la gente que escribe sobre la mafia no sabe, desconoce, Sí. y que se ha tergiversado mucho. Sí, Hollywood da siempre la visión que tiene de la mafia en La Habana es como muy básica Sí, y como con si fuera errores. lo más normal, o si no te dicen, no, es que Cuba era el prostíbulo y el dedo, y no es eso, va más allá de ahí, Claro, claro. va de una decisión del FBI, va de un tema de Estados Unidos, va de de un control sobre una república que era libre pero no lo era, y unas transacciones, y además me gusta que por lo menos que seas uno de los pocos que veas a Grau San Martín como un buen presidente, porque fue de lo mejorcito, porque Prío ya estaba Mucho vinculado. debate sobre el tema, pero sí, bueno, no, yo ni siquiera digo que haya sido un buen presidente, pero intento Era un presidente muy hablo de sus luces y sus sombras, hablo de sus luces y como Batista. O sea, se dicen cosas, yo digo cosas de Batista malas que se han dicho muy poco, malas, y otras de las que nunca se ha dicho, o lo que sí no voy a decir nunca, sí, claro que se ha hablado, pero no es lo que más se conoce. Prío Que yo lo saqué, se ha escrito y se ha hablado, porque yo lo saqué de algún lado, eso yo no me lo inventé. No. Ahí hay una veracidad republicana, porque Grau San Martín fue por lo menos quien más defendió el tema de que Cuba fuera nacional. La independencia, La independencia de Estados Unidos. O sea, sí, somos república, pero república independiente. Y tú sabes que la Pla y el otro control de lo comercial no dejaba que él ejerciera. Y a mí me gusta mucho cuando él se planta y dice, bueno, aquí viene quien él no tenía ni la magnitud de quien estaba viniendo, pero si va a ocurrir aquí, que ocurra, porque fue así, porque documentos que lo acreditan, que él se plantó y él dijo que, claro, Estados Unidos lo chantajea con un bloqueo, con un bloqueo real. Mira, eso sí fue un bloqueo real. Un bloqueo. Ahora te voy a hacer un poquito de preguntas triviales para tenerlo así. Para mí, triviales no. ¿Tú escribes con música? No, nunca. Y soy melómano empedernido. Porque eso es algo que voy a hablar. Todas tus películas tienen un trabajo, sobre todo en la novela y en esta película y en las películas que yo he visto, la música juega un papel fundamental. La música, la canción. Para mí oír música es oír música. Y lo más que hago es ponerme sonidos de frecuencias sonoras. Yo soy igual, yo no puedo escuchar frecuencias sonoras que me relajen, pero que no música no, porque me entretengo y me voy a la música. O sea, soy muy melómano y muy... Seremos... Y luego, ¿qué garantía tengo yo de que esa música ejerce una influencia en lo que estoy escribiendo y me meta en una atmósfera que no es precisamente la que yo quiero? Porque eso... Una conexión en una cantidad de cosas. Yo nunca pude estudiar con música. ¿Puedo estudiar? No, me desconcentro fácil. Un cineasta que sea como un fetiche para ti. Uno, fetiche no, pero sí hay un cineasta con el que yo aprendí la sintaxis cinematográfica, y es Hitchcock. O sea, el cómo sumar planos para narrar. Creo que él ha influido en muchísima gente, pero en mí también. Y luego, como guionista, Billy Wilder. Y luego hay cineastas más contemporáneos, que hay películas que me gustan mucho, pero yo si tengo que mencionar a uno es Hitchcock, porque fue mi formación.
fue mi formación. El libro de conversaciones de él con Truffaut y el otro que escribió Cameron Crowe con él, me parecen esenciales para entender el lenguaje cinematográfico, el idioma del cine, la sintaxis de las imágenes, cómo organizarlo todo para que fluya y narre. Él. Comparto igual. Luego hay otros que han sofisticado mucho más sus planteamientos, ¿no? Sí, pero él, te diría que él. ¿Prefieres cine europeo o norteamericano? Depende de la época, depende. A mí el cine norteamericano de los 60 y 70 sobre todo me gusta bastante. Toda esa generación de Scorsese, Coppola, Brian De Palma, o sea, ejercieron mucha influencia en mí. Pero también el cine francés e italiano, o sea, el neorrealismo, a todo el mundo yo creo que le ha influido eso. O el Japón, por ejemplo, el Kurosawa previo a los samuráis, que eran películas más thriller y más de eso, me encanta. Y ya luego cineastas más contemporáneos que han ejercido una influencia en mí. O sea, Wong Kar-wai ha influido mucho en mí. Incluso yo creo que el primer Almodóvar también. Yo creo que, porque a mí, yo cuando lo descubrí me fasciné. Yo también. Ahora me interesa menos, pero tengo que reconocer que en un momento ejerció una influencia en mí, porque a mí toda obra que me suponga un cambio de aires, o sea, intento empaparme de ello, y todos estos de alguna manera, alguna u otra vez lo han hecho. Clint Eastwood, por ejemplo, es un cineasta, Clint Eastwood, que también ha ejercido influencia en mí. Creo que mejor cineasta. Sergio Leone. También. Muy bueno. ¿Tienes algún autor musical clásico que te guste? Sí. De jazz. Bach. A mí nada me da más placer que Spotify a finales de año me diga el músico que más ha escuchado este año es Johann Sebastian Bach. O sea, todas las mañanas yo le doy play a Bach. ¿Qué tiene Bach que a todos nos gusta, no? Todo. Bueno, yo creo que es de ahí hacia allá. O sea, yo creo que ese lo cambió todo. Bueno, mi película suena Bach. ¿Un libro que te haya marcado? Bueno, varios en determinados momentos. A mí El Guardián en el Trigal, que así se llamó en Cuba, en el Trigal. Y yo lo sigo llamando así. Ese fue un libro que me marcó, bueno, mucho. De niño me marcó mucho un libro que era de niño, o sea, La Isla de los Delfines Azules. Luego este libro me marcó muchísimo. De Salinger, pero mucho. Un poeta. Chica, de Alberto Padilla. Porque se ha convertido de pronto en el poeta más importante de mi vida. Sí, señor. Y el de la mía, ya regresando. Te lo quiero preguntar. Dime una actriz que sueñas dirigir. Yo tengo un problema con esas cosas. ¿Tú no escribes para los actores, para una actriz determinada? No, solo lo hice para un actor, para Reinaldo Miravalles, el personaje de Omertá, mi película. Pero en ese momento él estaba en Estados Unidos haciendo una parodia de La Mesa Redonda cubana. Se llamaba La Mesa Retonta. Y él aparecía ahí, y llegó un momento en que luego él sí fue a rodar a Cuba con Chijona o con Daniel Díaz Torres, no recuerdo, con uno de los dos. Pero en ese momento me dijeron que me olvidara de llevar a Miravalles, y entonces lo transferí a Manuel Porto. Pero como me pasó eso, yo sueño con el actor ideal para cada personaje que escribo.
pero no digo, ay, me encantaría ir a Meryl Streep, no. Una actriz que te haya impactado de todos los tiempos. Viola Davis, que es una actriz que bueno, Meryl Streep también, Isabel Santos en Cuba, que ha hecho grandes interpretaciones. Sí, también, claro, mucho. Además, a Daisy la quiero. Es una persona que me cae muy bien. ¿Y un actor así que te impresionó? Me pasa a mí creo que el actor que más me ha impresionado es Javier Bardem. Es un actor que me encanta. Y no es que sueñe trabajar con Bardem, no. Pero Daniel Day-Lewis es un actor también que me parece extraordinario. Reinaldo Miravalle, mira, que para mencionar a un actor cubano, un actor que me encantaba, tanto que escribí un personaje para él. Si tú tuvieras que volver a nacer, ¿te hubiera gustado hacer otra cosa que lo que eres? Sí, sería otra cosa, porque va a ser lo mismo otra vez, que aburrido, ¿no? y bueno, pues me gustaría ser mujer. Si nazco otra vez, me gustaría ser, para empezar, mujer. Para tener una vida diferente, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Bueno, para mí ha sido un gustazo. No va a ser la última. Va a ser la primera que te hago y espero que la próxima sea en un tú a tú juntos en Madrid. Me encantaría, sí. Estoy escribiendo el ensayo. Voy a editar esta entrevista. Y te doy las gracias muchísimas porque te has pasado el tiempo que me habías podido dar. Te doy un abrazo grande, soy tu fan. Amén. Soy tu fan. Te mando fotos y cosas, te mando fotos y para que grafiques esto. Vale, lo más que pueda. Y si tienes alguna escenita de esa que salió mal, aunque sea mínima, yo la corto, aunque sea en el momento del error. Sí, eso no depende de... Vale. Eso... No soy dueño de eso. Bueno, pues entonces fotos y nada. Y seguimos hablando a ver si podemos hacer de esta entrevista algo mayor también. Dale. Vale. Gracias. Eso. Hasta luego. A ver cómo cierro esto. Ahora queremos cerrar y ya no se cierra. Se nos cerró varias veces. A ver, le doy aquí. Sale de la reunión.